estimados estudiantes, nivel segundo año medio. Vamos a comenzar con la clase de hormonas y abordaremos la introducción al sistema endocrino. Como palabras claves que vamos a trabajar en esta clase tenemos hormona, comunicación a distancia, homeostasis, glándulas endocrinas, etc. Son palabras que debemos manejar al final de esta clase y también al final de la unidad. Para comenzar entonces, contarles que el sistema endocrino incluye órganos del cuerpo que fabrican, secretan hormonas directamente hacia la sangre. No son órganos que están conectados entre sí, y en este caso la conexión entre ellos o entre distintos órganos del cuerpo va a ser mediante los vasos sanguíneos o el torrente sanguíneo en este caso. El sistema endocrino regula las reacciones químicas de las células y con ello controla funciones de los órganos, funciones vitales en este caso, en los tejidos y en células en particular. Además, la respuesta del sistema endocrino es de tipo lenta y a distancia. Acá podemos ver un pequeño diagrama en donde, por ejemplo, una glándula de la tiroides secreta distintos tipos de hormonas, que son moléculas químicas, hacia el torrente sanguíneo. Se van a demorar en viajar un tiempo y luego van a llegar a un lugar específico denominado tejido blanco, en donde esta hormona va a actuar específicamente. Las glándulas endocrinas o los órganos endocrinos en este caso de este sistema no tienen conductos, por lo tanto, una vez que ellos generen ciertas sustancias, las van a liberar directamente hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, las glándulas presentan alta vascularización, que quiere decir que hay gran cantidad de vasos sanguíneos o bordeando la glándula, rodeándola, o al interior de la misma glándula, ¿cierto? ¿Para qué? Para promover el transporte de estas hormonas y para que no se pierdan en el espacio o para que no se degraden, no se eliminen. Las glándulas liberan estas sustancias denominadas mensajeros químicos, que son hormonas, ¿sí? Son transportadas, ya decíamos, por el torrente sanguíneo a largas distancias, por ejemplo, desde un lugar cerca aquí en el cerebro hacia, por ejemplo, las gónadas, ¿ya? Y van a actuar directamente sobre el tejido blanco, que contiene células blanco que van a responder a el estímulo hormonal mediante receptores. Ya lo voy a explicar. Acá tenemos algunas glándulas, por ejemplo, la tiroides, la hipófisis, en este caso el páncreas, las gónadas, etc. Las hormonas, mencionaba anteriormente, son sustancias químicas de distinta naturaleza, por ejemplo, lipídicas, proteicas, y que son secretadas por células de las glándulas endocrinas y que van a afectar la función de otras células, en este caso que no están en la inmediatez, que se encuentran mucho más lejos, y este proceso se denomina comunicación celular. Entonces, tenemos un emisor, que sería una glándula, un mensaje, que viene siendo la hormona, y un receptor, que en este caso vendría siendo la célula blanca. ¿Qué tipo de comunicación celular tenemos? La autocrina, en el cual una hormona hace una especie de autorregulación sobre la misma célula que la fabricó, como pueden ver acá. Entonces, una célula fabrica una hormona, la va a liberar mediante exocitosis, ¿sí? Que es un tipo de transporte donde se genera esta vesícula, se libera hacia el exterior y esta hormona, en vez de viajar largas distancias, va a actuar sobre la misma célula que la liberó, ya sea para estimular más fabricación de esta misma o para inhibir su propia fabricación. La comunicación de tipo paracrina, en donde las hormonas, una vez que son liberadas por un tipo celular, viajan hacia la
cercanía o hacia la vecindad para regular las funciones de estas otras células, ¿sí? Y por último, la regulación de tipo endocrina, en el cual una glándula que posee células, ¿cierto?, fabrican una hormona o el mensajero. Este se va a liberar mediante, por ejemplo, exocitosis acá, y estas pequeñas moléculas se van a incorporar al torrente sanguíneo y van a viajar largas distancias a un determinado órgano blanco en donde se encuentran las células específicas para recibir esta hormona. Además, ¿sí?, de estas tres comunicaciones, tenemos la comunicación neuroendocrina, y en este caso, quien genera la hormona no necesariamente es una glándula, y como pueden observar acá, es una neurona que corresponde a una célula del sistema nervioso. Esta va a fabricar o sintetizar una molécula hormonal, y esta se va a liberar al torrente sanguíneo y va a viajar a una célula blanco, al igual que en el caso de las glándulas y las hormonas endocrinas. La acción es la misma. Sin embargo, en este caso estamos hablando de una comunicación neuroendocrina, y por ende la hormona que fabrica esta neurona se denominará neurohormona, ¿ya? Ejemplo, la adrenalina o epinefrina. En este caso podemos ver que hay una íntima relación entre el sistema nervioso y entre el sistema endocrino. Y en este caso debemos conocer que el sistema endocrino y nervioso están íntimamente relacionados mediante una estructura macro, podríamos decirlo, o un sistema macro denominado sistema neuroendocrino. Y acá, a modo de comparación, tenemos cómo son las respuestas generadas por el sistema nervioso y cómo son las respuestas o cómo trabaja el sistema endocrino. Son muy distintos entre sí, pero a nivel fisiológico comparten importancia, ya que ambos coordinan distintas funciones del cuerpo, pero ninguna es menos importante que la otra. Por ejemplo, el sistema nervioso coordina la locomoción, el pensamiento, y en el caso del sistema endocrino, por ejemplo, coordina el desarrollo, el metabolismo alimenticio, el crecimiento celular o el crecimiento de los tejidos del cuerpo, etc. Entonces, el sistema endocrino y nervioso están íntimamente ligados, y ambos son importantes para regular nuestras funciones de tipo corporal. El sistema nervioso es rápido y el sistema endocrino es lento, ¿ya? Esa es como una de las principales. Las hormonas son moléculas químicas, también denominadas en biología ligando, ya ese es un sinónimo, por así decirlo, y siempre los ligandos se van a unir a un receptor, siempre es de tipo específico, ¿ya? En este caso, todas las hormonas tienen un receptor, y este receptor solamente va a reconocer una estructura química que va a ser, en este caso, de la hormona, y si no la reconoce, obviamente no hay una unión y no se genera el complejo hormona-receptor, como pueden ver acá, ¿ya? Una hormona X con una estructura X y una forma X se va a unir a un receptor que va a ser específico para esta estructura química. Cuando esto se une, se genera un complejo hormona-receptor o ligando-receptor, ¿ya? Y esto básicamente a nivel interior de la célula va a generar una respuesta específica. Cuando el ligando se une al receptor, ¿ya?, o cambia la forma de este, como en el ¿ya?, o lo que permite es generar señales al interior de la célula para producir una respuesta. Si ustedes se fijan acá, ya tenemos la glándula o las células de la glándula endocrina, liberan su contenido al torrente sanguíneo, y solamente estas hormonas o estos ligandos o estos mensajeros van a actuar en el lugar en donde se encuentre su receptor específico.
Entonces el receptor es la llave de entrada, por así decirlo, de la hormona para que ésta pueda actuar sobre la célula y producir una respuesta. Si no hay receptor, no hay respuesta, no hay comunicación celular, ¿ya? Entonces las hormonas siempre tienen un receptor específico. Ahora, estos receptores hormonales dentro de la célula o en la célula se pueden encontrar en distintos lugares y van a ser específicos para el tipo de hormona que fabrique las glándulas. Y en este caso tenemos las hormonas de tipo proteicas o peptídicas de gran tamaño, las cuales no pueden cruzar la membrana celular fácilmente, ya tenemos una limitante estructural, pero una ventaja que tienen estas hormonas es que se acoplan o se unen a receptores que van a estar en la superficie de las membranas celulares. Acá yo puse solamente, porque en caso de que lo lean por ahí, dos tipos de receptores de membrana, unos denominados receptores acoplados a proteína G, que es toda esta estructura que ustedes ven acá, y otros receptores también muy famosos, como en el caso de la insulina, receptores de tipo tirosina quinasa. Básicamente, una vez que la hormona se une al receptor, dentro de la célula se generan series de cascadas de comunicación para producir una respuesta fisiológica. En ambos casos es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, hormonas peptídicas o proteicas van a tener el receptor del ligando o de la hormona siempre en la superficie de la membrana celular. Por lo tanto, en este caso, nunca estas hormonas van a entrar porque son muy grandes y porque no hay una afinidad química con la membrana celular. Por otro lado, y como ejemplo, la insulina, ¿sí? Es una hormona proteica que nunca entra a la célula, solamente ejerce su acción desde la periferia, desde afuera, ¿ya? Hormonas de tipo esteroideas o esteroidales pueden atravesar rápidamente la membrana celular, ya que son lipídicas y la membrana celular es lipídica. Por lo tanto, hay una afinidad química que le permite atravesar fácilmente esta membrana, ¿ya? Su receptor es intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que el receptor ya no se encuentra en la membrana, sino que se encuentra dentro del citoplasma de la célula, ¿ya? Y estas hormonas derivan del colesterol en su mayoría o casi en su totalidad. Por lo tanto, esta molécula, sepan que es sumamente importante, ¿ya? Y va a dar origen a una serie de hormonas, por ejemplo, el caso de los estrógenos, el cortisol, la testosterona, entre muchas otras. Entonces, hormonas lipídicas o esteroideas, esteroides en este caso, van a entrar a la célula porque el receptor es intracelular, ¿ya? Una vez en el citoplasma generado el complejo entra al núcleo y van a generar esta modificación a nivel de material genético para producir una respuesta fisiológica. Y por último, tenemos las hormonas de tipo que tienen un origen de aminoácidos o derivadas de aminoácidos, como por ejemplo tenemos la tiroxina o la hormona T4, ¿sí? Que es una hormona que se libera desde la tiroides. Esta hormona, una vez que llega a su célula blanco, que ustedes ven acá, traspasa la membrana celular, porque es pequeñita, ¿ya? Además, entra al núcleo celular y dentro del núcleo está su receptor, ¿ya? Y en este caso se une al receptor, se genera este complejo hormona-receptor y va a generar una modificación en el material genético. ¿Para qué? Para generar esta serie de respuestas que ustedes ven acá. Ahora, todas estas respuestas se producen en los tres tipos de hormonas. Distintos son los casos, pero esto que ustedes ven acá es metabolismo, desarrollo del sistema nervioso, etc. ¿Ya?
Entonces tenemos tres tipos de hormonas: peptídicas, lipídicas y derivadas de aminoácidos, y tenemos tres tipos de receptores: receptores de membrana, receptores citoplasmáticos o intracelulares y receptores de tipo nucleares. ¿Cómo trabaja el sistema endocrino y también asociado o de la mano del sistema nervioso? Mediante lo que se denomina retroalimentación hormonal o feedback. Y en este caso, este mecanismo es una especie de circuito en el cual un producto causa un efecto para controlar su propia producción. Es como una autorregulación. Y este feedback puede ser de tipo positivo, ya que produce una estimulación y sobreestimulación y sobreestimulación. Y en el caso del feedback negativo, en donde se produce un corte, ¿ya? O una eliminación del estímulo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, tenemos que en la retroalimentación negativa, la liberación de una hormona se detiene en respuesta a un descenso del estímulo. Y el estímulo, por ejemplo, en el caso de acá, puede ser ingerir algún alimento, ¿ya? Se va a estimular una glándula, por ejemplo, el páncreas puede ser. El páncreas va a liberar un tipo de hormona y esta hormona va a hacer que el estímulo, ¿cierto?, se modifique, y a su vez este estímulo va a ser, o le va a ir a decir a la glándula, por así decirlo, que no necesita que genere más hormona porque ya en realidad el estímulo se está eliminando. Ya voy a explicar con una foto, una imagen mejor, pero en este caso tenemos un estímulo, una síntesis de la hormona, acción hormonal, y esta misma hormona de alguna forma va a hacer que la glándula no la vuelva a fabricar. Ya, aquí se termina el estímulo, o sea, aquí no hay más fabricación hormonal. En el caso del feedback, que es de tipo positivo, es muy poco común en el cuerpo. Este es el más común, el negativo. Este es muy poco común, generalmente se da en casos patológicos, pero tenemos otros casos en que no es patológico y se da. Y básicamente se recibe un estímulo, la glándula fabrica una hormona, la libera, esta hormona aumenta o exacerba el estímulo, y este estímulo aumentado va donde la glándula y le dice que produzca más hormona, ¿cierto? Y al haber más hormona hay más estímulo, y así continuamente no termina, a diferencia de acá. Vamos. Entonces la retroalimentación, en este caso feedback negativo, lo que hace es eliminar la síntesis de una hormona cuando el estímulo ha disminuido o se ha eliminado. Por ejemplo, comer aumenta los niveles de glicemia o glucosa sanguínea. Ese es el estímulo. Por lo tanto, el páncreas se va a estimular, libera insulina, y la insulina lo que hace es ayudar a la glucosa a entrar a las células, no estar en la sangre. Por lo tanto, desciende el nivel en la sangre o desciende la glicemia. Como desciende la glicemia, este estímulo va a ir de nuevo al páncreas y le va a decir que no produzca más insulina porque ya no la necesita. Entonces, el estímulo importante acá es la glucosa, su aumento y su descenso. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la respuesta negativa en este caso. Tenemos el feedback de tipo positivo, en el cual el estímulo va a estar presente y por ende la acción hormonal continúa exacerbando el estímulo. En este caso, tenemos este ejemplo sumamente importante para nuestra especie, que es el del amamantamiento. ¿Cuál es el estímulo positivo acá? La succión. Esta succión estimula a una glándula, ¿cierto?, hipotálamo y a la pituitaria o la hipófisis, para que produzca una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina lo que va a hacer es ahí no es la producción, es la liberación de leche. Al haber más leche, el bebé va a succionar más, y al succionar más aumenta este estímulo y sigue estimulando a esta glándula
para que fabrique más hormona y libere, ¿cierto?, más contenido. Por lo tanto, esto es positivo, positivo y positivo. ¿Cuándo termina este feedback? Cuando el estímulo se detenga. A diferencia del anterior, en donde se autogestiona. Si el estímulo disminuye por sí solo, la hormona baja. Acá tenemos que eliminar el estímulo, básicamente, ¿ya? Entonces, cuando el bebé deje de succionar, la hormona o la estimulación a la glándula va a cesar y la glándula no va a producir más hormona. Entonces, en resumen, para ir finalizando, teníamos que el sistema endocrino se compone de órganos denominados glándulas, ¿cierto?, que no están conectadas entre sí, anatómicamente, por así decirlo, y estas secretan hormonas, que son moléculas químicas que actúan como mensajeros. Estos mensajeros se incorporan al torrente sanguíneo, ¿cierto?, un vaso sanguíneo, y en él se van a transportar hacia distintos tejidos que están lejos de donde se originaron, ¿cierto? Y estos tejidos se van a llamar tejidos blancos, los cuales poseen un receptor específico para esta hormona. Una vez que se genere el complejo, hormona receptor, dentro de la célula se va a generar una respuesta fisiológica que puede ser muy variada, ¿ya? Aumento, descenso de la temperatura, aumento de las contracciones musculares, descenso del apetito, etc. ¿Ya? Entonces, las hormonas son sumamente importantes en el cuerpo y en este caso, siempre recordar que su mecanismo de acción es mediante el torrente sanguíneo. Por eso su respuesta es lenta.